Buenos días hermanos y amigos, buenos días y bienvenidos otra vez a este ratito con la palabra de Dios. Hoy vamos a leer una historia donde encontramos, donde se nos narra el encuentro que Jesús tuvo con un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un hombre que no era querido ni por su pueblo porque era un cobrador de impuestos. A nadie le gustan los cobradores de impuestos, salvo los que son familia. Y también era un hombre que no solamente no era querido por su pueblo, sino también por el pueblo opresor, por los romanos, que en aquel tiempo dominaban a los judíos. Y Jesús va a entrar a una ciudad llamada Jericó, y ahí se nos narra la historia, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Y dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, desde los versos 1 hasta el 10. Dice así: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús entró en esta ciudad, en la ciudad de Jericó, y Jericó era una ciudad maldita, maldecida. El libertador antiguo, Josué, que entró a la tierra prometida cuando cayeron los muros de Jericó, él lanzó esta maldición, que nadie más reedificara la ciudad, y que si la reedificaban, pues les iba a traer consecuencias familiares a la persona que la reedificaba. Y hubo un hombre llamado Jai que reedificó la ciudad, y sus hijos murieron, el primogénito y el más pequeño. Y Jesús entra en esta ciudad, una ciudad que había sido maldecida. Y queridos amigos, todo nuestro mundo, después de la caída, después de que Adán y Eva cayeron en pecado en el huerto del Edén, todo nuestro mundo está maldito y perdido por causa de nuestro pecado. Nuestra enfermedad es incurable. Nuestro camino es un desierto. Somos viajeros sin rumbo, o mejor dicho, viajeros con rumbo, pero a la condenación, por causa del pecado original, pero también por causa de nuestro pecado, porque continuamente hemos ofendido y estamos ofendiendo a Dios. Nuestra causa está perdida. Nuestra enfermedad se acelera cada vez más hacia la metástasis, y todo nuestro cuerpo está contaminado, y todo nuestro ser y nuestro mundo está contaminado por el pecado. Pero leemos aquí algo precioso. Leemos aquí en el verso 10: porque el Hijo del Hombre, Jesús, el Hijo del Hombre, y Él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, queriendo identificarse con nosotros. Él se identifica con el ser humano, pero el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este mundo que está infectado por metástasis, Jesús vino a curarlo, y Jesús vino a buscarlo. Y Él vino a buscar a las personas de este mundo, ofreciendo perdón, ofreciendo salvación a todas las personas de este mundo. Nadie se queda fuera, querido amigo. Nadie es excluido. Tú te excluyes
a ti mismo si no quieres a Jesús. Pero Jesús vino a buscar lo que se había perdido, y eso somos tú y yo. Y Él para salvarnos, Jesús para salvarnos, emprendió un largo viaje en 3 etapas. La primera etapa fue del cielo a la tierra. Él dejó su gloria. Él dejó la presencia del Padre y del Espíritu Santo, con quienes comparten esa eternidad sin tiempo y preciosa. Y Él dejó su gloria. Y como nos dice el verso 10, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La primera etapa fue esa. Dejó su gloria y vino a la tierra. Traspasó los cielos porque vino a buscarnos. Vino a buscar a Zaqueo, pero también vino a buscarte a ti. La segunda etapa, Él fue de la tierra a la cruz. Aquel que nació en un pesebre, que no fue reconocido por los hombres, ni siquiera por su pueblo. Dice que fue a la cruz. Y la Biblia nos dice, el libro de Filipenses nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él pagó por nosotros, Él murió por nosotros y Él era el único que podía hacerlo, porque hacía falta alguien puro y santo y solo Él lo es. Esa fue la segunda etapa, de la tierra a la cruz, y la tercera etapa fue de la cruz a la gloria. De la cruz a la gloria. Él volvió a su gloria. Dice la Biblia en el libro de Filipenses también que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es el nombre de Jesús, para que en su nombre todos tengan que humillarse y arrodillarse y reconocer que Él es el Todopoderoso. Jesús hizo una etapa, 3 etapas en ese largo viaje para venir a buscarnos. Una fue del cielo a la tierra, otra fue de la tierra a la cruz, y otra fue de la cruz, donde venció la muerte, resucitó y glorioso volvió al cielo a estar con su Padre. Y en esta historia, en el texto que acabamos de leer, hoy vamos a destacar una palabra. Y vamos a destacar una palabra que se repite 2 veces en el texto. Se repite en el verso, la podemos encontrar en el verso 5. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y destacamos esta palabra, la palabra hoy. Y en el verso 9 la encontramos por segunda vez. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. La palabra hoy es un adverbio. Es algo que aprendimos en la escuela. Aquellos que estudiamos un poquito en la escuela aprendimos los adverbios. Y hoy es un adverbio. Y la pregunta es, ¿qué función tienen los adverbios? ¿Qué es un adverbio? ¿Cuál es su función? Pues la función de un adverbio es muy importante. Tienen la capacidad, la función de modificar o precisar el significado de otra palabra. El adverbio modifica o precisa el significado de otra palabra. Es además un adverbio de tiempo, hoy. Y para que podamos entenderlo, hay un refrán con adverbio de tiempo que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Modifica, matiza, precisa el significado de otra palabra, de lo que queremos hacer. Lo que haya que hacer, no lo dejes para mañana, hazlo hoy. Hoy es el tiempo. Y queridos amigos, la palabra hoy es muy importante. Lo que decidas hoy, lo que decidimos en este tiempo referente a Jesús y referente a la eternidad, modificará o precisará dónde vamos a pasar la eternidad. Y en el texto que leímos antes, en el verso 5, Jesús le dice a Zaqueo, hoy es necesario que pose yo
en tu casa. Jesús llegó a Jericó y allí había mucha gente, allí había muchas personas. Con Jesús venía una multitud y allí se encontró con muchas personas más, gente muy importante. Pero Jesús vino a buscar a Zaqueo. Es más, la Biblia nos da hasta el nombre. Y Jesús le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Qué hizo Jesús con Zaqueo? Jesús se autoinvitó para ir a casa de Zaqueo. Y es que Jesús vino desde muy lejos, como decíamos antes, a buscarlo. Jesús vino desde muy lejos y cumplió esas etapas para venir a buscar a Zaqueo y a ti también. Y Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Queridos amigos, ¿cuál fue la respuesta de Zaqueo? ¿Cuándo recibió Jesús a Zaqueo? Perdón, ¿cuándo recibió Zaqueo a Jesús? ¿Le puso alguna excusa? Le dijo, hoy no, Señor, otro día. Ven mañana, ven dentro de un año, ven que voy a arreglar primero unas cosas. No, el verso 6 nos dice, el verso dice, aprisa. Esa es la palabra que usa ahí. Entonces Zaqueo descendió aprisa. ¿Y aprisa qué es? La palabra prisa es otro adverbio, como hoy. Es otro adverbio y es un adverbio de tiempo también, que significa al momento, al instante, rapidísimo. Jesús se autoinvita y le dice, Zaqueo, es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y Zaqueo desciende a prisa a recibir a Jesús. Va al momento, al instante, rapidísimo. Y también dice el verso 6, dice que Zaqueo recibió a Jesús en su casa gozoso, con gozo, con alegría. Y para esta expresión de gozoso, nosotros tenemos una frase que es, estás como un chiquillo con zapatos nuevos. Y eso le pasó a mi nieto Yared en estos días. Sus padres le compraron unos zapatos nuevos y se los pusieron en la tienda. Y él se ponía a darle golpes al zapato, hacia abajo y hacia arriba. Y es que Yared estaba como un chiquillo con zapatos nuevos. Estaba alegre, estaba contento. Y así estaba Zaqueo, porque Jesús había querido venir a su casa y le recibió gozoso. Queridos amigos, Jesús fue a casa de este hombre, un pecador público. Y el pecador, este pecador, con la sola presencia de Jesús, reconoció su maldad, se arrepintió y decidió restituir todo el mal que había hecho. Él sabía que había hecho mucho mal. Él sabía que había hecho muchas maldades, en este caso robar. Y él decidió restaurar todo eso. Y eso lo hizo la sola presencia de Jesús. ¿Y qué pasó luego? ¿Qué pasó luego? De nuevo, el adverbio de tiempo, la palabra que modifica la frase. En este caso, la palabra pronunciada por Jesús en el verso 9, que modifica la eternidad de Zaqueo. Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. El adverbio de tiempo. La palabra de Jesús que modifica la eternidad del hombre. Cuando el hombre le dice sí a Jesús. Cuando el ser humano le dice sí a Jesús. Y es que este Jesús maravilloso, este jinete de los vientos, el Dios del universo, había venido a buscarlo. Había venido a buscar a Zaqueo. Y Zaqueo le abrió la puerta de su casa y de su vida. Y tú, querido amigo, ¿qué harás? Hoy es el día de salvación. Acuérdate, hoy es un adverbio de tiempo. Y si hoy decides por Jesús, eso va a modificar y a precisar toda
tu eternidad con Jesús. Dios te bendiga.